Me llamo Estela Andrade, y aunque tengo 76 años, hay días en que me siento de 120, y otros, curiosamente, como si aún fuera aquella joven que tomaba el tranvía en el centro de Puebla, con una libreta de contabilidad bajo el brazo y una cabeza llena de números y sueños. No sé en qué momento pasé de ser una mujer capaz de llevar una empresa familiar entera en equilibrio a convertirme, al parecer, en una carga. Una presencia incómoda. Un bulto del que hay que encargarse, con voz bajita y paciencia fingida. Es curioso cómo la vida puede ir reduciéndose sin que una lo note del todo. Primero dejas de trabajar, luego dejas de manejar, luego dejas de tomar decisiones, y un día te despiertas y descubres que hasta tu propio cuerpo parece responder más a las rutinas de otros que a tus propios deseos. Mi esposo, Joaquín, murió hace 11 años de un infarto fulminante mientras regaba los naranjos del patio. Tenía las manos en la tierra y una sonrisa torcida por el sol. Así me gusta recordarlo, y así intento mantenerlo vivo en mi memoria. Desde entonces, mi mundo se ha ido volviendo cada vez más pequeño, más silencioso, más ajeno. Viví sola un tiempo, en la misma casa que compramos juntos con mucho esfuerzo después de años de ahorrar. Era una casa modesta, pero llena de luz. La cocina olía siempre a café y a pan tostado, y las paredes hablaban en voz baja, con los ecos de tantas conversaciones que tuvimos en nuestros años buenos. Pero poco a poco, esa independencia fue transformándose en algo que otros consideraban un riesgo. Primero fueron los comentarios, casi como bromas. «Ya no estás para subir escaleras, mamá. ¿Seguro que no prefieres que Rubén te ayude con los pagos? Deberías pensar en vender antes de que se caiga el techo encima». Y yo, como muchas mujeres de mi generación, agachaba un poco la cabeza, sonreía para no parecer terca, y respondía con frases como «Ya veremos», «Todavía puedo» o «Déjenme un rato más». Pero una parte de mí empezaba a ceder, porque cuando una ha sido fuerte tanto tiempo, hay un cansancio que no se puede explicar. Y también porque confiaba. Confiaba en Rubén, mi hijo mayor, el que nació con los ojos de Joaquín y la seriedad de mi suegro. Siempre fue responsable, trabajador, y yo creía que si en algún momento necesitaba ayuda, él sabría cómo sostenerme. Por eso, cuando hace 3 años me propuso mudarme a su casa, lo consideré. No fue una imposición, al menos no al principio. Él y su esposa, Clara, me lo plantearon como una manera de estar más cerca, de cuidarme mejor, de que no tuviera que preocuparme por los gastos. Me dijeron que así podría vender la casa, quedarme con el dinero y usarlo para lo que quisiera, que ellos no necesitaban nada, que solo querían mi bienestar. Accedí, sí, pero con una sensación rara en el pecho, como si estuviera firmando un acuerdo que no terminaba de entender. Dejé mi casa, mis macetas, mis álbumes, mis libros apilados con cuidado. Regalé muchas cosas. Otras las guardé en cajas que aún hoy no he vuelto a abrir. Me mudé a una habitación con baño propio en el 2º piso de su casa. Limpia, ordenada, con cortinas nuevas y sábanas blancas. Al principio parecía cómodo, pero no tardé en notar los pequeños gestos. El timbre del horno apagado a propósito porque te puedes quemar. Las llaves del portón que no me entregaron. Las decisiones tomadas sin consultarme. «Hoy vamos al centro», me decían, sin preguntar si quería. «No te levantes tan temprano, te hace mal». «No necesitas salir, aquí tienes todo». Pasaron los meses y yo misma empecé a dudar de mis decisiones. Perdí la costumbre de manejar. Dejé de usar dinero en efectivo.
Mi tarjeta quedó olvidada en un cajón. Y cuando quise ir al mercado sola, el mismo al que iba desde hacía 30 años, Clara me detuvo con una sonrisa. «¿Para qué te vas a cansar, suegra? Yo te traigo lo que necesites». Me miré al espejo ese día y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El cabello recogido, la piel arrugada, los ojos apagados. Me sentí invisible, no por edad, sino por falta de presencia. Como si, en ese hogar, yo no fuera una persona entera, sino una función. La abuela, la suegra, la señora que conviene tener cerca porque aún cobra una pensión, porque sirve para los impuestos, porque puede cuidar a los niños cuando se necesita, pero que no debe molestar, ni opinar, ni ocupar espacio real. Rubén, mientras tanto, parecía vivir ajeno a estas transformaciones. Seguía diciendo que todo lo hacía por mí, que tenía suerte de no estar sola, que él no habría tenido esa oportunidad con su propio padre, y que por eso me la ofrecía ahora a mí. Y yo, como tantas madres, callaba. Porque nos enseñaron que hablar es desagradecido, que cuestionar es sembrar discordia, que si tus hijos te ofrecen un techo, aunque venga con barrotes invisibles, debes sentirte bendecida. Y sin embargo, cada noche, al acostarme, sentía que algo en mí se iba apagando. No por la edad, sino por esa sensación de no ser ya parte del mundo. Como si la vida hubiera seguido sin mí, como si ya no tuviera voz ni voto en nada que importara, hasta que ocurrió aquella mañana, en la que algo cambió. Yo no lo sabía entonces, pero ese día marcaría un antes y un después en mi historia. Me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café sin azúcar, como me lo enseñó Joaquín. Me puse el chal sobre los hombros y bajé a la cocina, pero Clara ya estaba allí, vestida, maquillada, con el celular en la mano. «Hoy tienes cita médica», me dijo sin saludar. «Vamos a salir temprano, ya llamé al lugar». No recordaba ninguna cita, no había dado mi aprobación. Intenté protestar, pero me ignoró. Y cuando Rubén llegó con el coche encendido, me tomaron del brazo con suavidad, disfrazada de prisa. «Vamos, mamá, te va a hacer bien». Fue entonces cuando me arrastraron al auto, no como quien ayuda, no como quien acompaña, sino como quien traslada un objeto que estorba. Como si yo ya no fuera dueña de mis pies, ni de mis pasos, ni de mis decisiones. Y al cerrar la puerta, con un sonido hueco y metálico, sentí que algo se quebraba por dentro. No era un hueso, no era el corazón. Era el eco último de la confianza. Y eso fue solo el comienzo. Aquel trayecto en coche fue el más largo que he vivido, aunque no duró más de 20 minutos. Iba en el asiento trasero, con las manos en el regazo, apretando el borde del bolso como si fuera un ancla, un recordatorio de que seguía allí. Rubén no hablaba, solo miraba al frente con el ceño fruncido, como si conducir fuera una operación delicada que no permitía desvíos. Clara hablaba por teléfono en voz baja, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera oír palabras sueltas. «Confirmado. Sí, tiene sus cosas. Trámites. No tardamos». No quise preguntar nada. Ya había preguntado demasiado estos últimos meses, y las respuestas siempre eran las mismas. Evasivas, dulces, prácticas. Esa forma de responder que no da lugar a discusión. Empecé a observar las calles, intentando adivinar hacia dónde íbamos. Pero pronto dejamos el centro y nos internamos en una zona que no reconocía. El asfalto era irregular y las aceras más angostas.
No era el hospital municipal. Tampoco el consultorio donde me atendía el doctor Juárez cada 6 meses. Había algo en el aire, en el silencio cargado del coche, que anunciaba una escena que no sabría nombrar aún, pero que mi cuerpo ya empezaba a temer. Cuando nos detuvimos, vi un edificio blanco, con una entrada adornada de macetas secas y un cartel azul desteñido. Residencia San Elías, decía. Abajo, en letras más pequeñas. Cuidados integrales para adultos mayores. Sentí una punzada en el estómago y sin pensar pregunté: ¿por qué estamos aquí? Clara se giró en su asiento y me sonrió con una expresión que simulaba calma, pero en sus ojos había tapuro. Es solo para una evaluación, Estelita. Un chequeo general, ¿sí? Te van a revisar, ver cómo estás. Es parte del nuevo plan médico. Queremos asegurarnos de que todo esté bien contigo. Miré a Rubén. No me sostuvo la mirada. Apagó el motor y bajó sin decir palabra. Clara me abrió la puerta y me tendió la mano, como si yo no pudiera salir sola. Me levanté por mi cuenta, con la columna recta, y caminé hacia la entrada como si pisara un escenario. No sabía qué papel me habían asignado, pero sabía que había público. En la recepción nos esperaba una mujer con uniforme beige y una carpeta gruesa. Sonrió con esa neutralidad de quien repite el mismo protocolo todos los días. Me llamó por mi nombre completo sin vacilar. Estela Andrade de Salcedo. Sentí una punzada más, esta vez en el pecho. Solo Joaquín me llamaba así. Bienvenida, señora. Pase por aquí. Vamos a ir a hacerle unas preguntas antes de ingresar. Ingresar. No me gustó esa palabra. Volví a mirar a Rubén. Seguía de pie, con las manos en los bolsillos. ¿Cuánto tiempo se supone que estaré aquí? Pregunté, sin ocultar mi inquietud. Clara ya estaba firmando unos papeles. Depende de la evaluación. Unos días, tal vez una semana. Todo depende de ti, dijo, como si eso fuera consuelo. Me guiaron a una sala pequeña, sin ventanas, con olor a desinfectante viejo y revistas pasadas. Me ofrecieron té en un vaso de plástico. No tenía gusto. Me hicieron preguntas sobre mis hábitos, mis medicamentos, mi alimentación. Luego otra mujer, con un tono más seco, preguntó si alguna vez había tenido episodios de desorientación. Confunde fechas, lugares, nombres, dijo mirando más a la hoja que a mí. Contesté con firmeza. No, y no necesito estar aquí. Ella anotó algo y asintió sin levantar la vista. A veces los adultos mayores no aceptan que necesitan ayuda, murmuró. Cuando volvimos a la recepción, Clara ya no estaba. Rubén me dijo que tenía que irse a una reunión, pero que volverían a buscarme en la tarde. Confía, mamá. Es por tu bien. Me abrazó como quien deja una caja en una bodega. La mujer del uniforme beige me entregó una bolsa con mis pertenencias básicas y me acompañó a una habitación compartida. La otra cama estaba ocupada por una mujer diminuta que dormía profundamente, con la boca entreabierta y las manos sobre el pecho. Ella es la señora Teodora. Lleva con nosotros 2 meses. Muy tranquila. Me mostró la mesita de noche, el armario con llave, el baño compartido. Puede cambiarse. La ropa limpia está aquí. En media hora es el almuerzo. No sabía si sentarme, si llorar, si gritar. Me quedé de pie en medio del cuarto, con la bolsa en la mano, observando las paredes desnudas y el suelo de linóleo gris. En el comedor, los otros residentes comían en silencio, con movimientos lentos.
Algunos murmuraban entre dientes, otros simplemente miraban al vacío. Una señora en silla de ruedas repetía: «No es mi casa», una y otra vez. Nadie respondía. Me senté en una esquina. No toqué el plato. Una enfermera me preguntó si quería postre. Le dije que no tenía hambre. Por la tarde, me llamaron a una revisión médica. Un hombre con bata blanca revisó mis reflejos. Tomó nota de mi presión. Preguntó si dormía bien. «Perfectamente», respondí con ironía. Me observó un segundo más de lo necesario. «Parece usted muy lúcida», comentó. «Eso es lo más gracioso del día», le dije. Regresé a la habitación y encontré a Teodora despierta. Me miró con curiosidad y dijo: «A ti también te trajeron sin avisar, ¿verdad?». No supe qué contestar. Me limité a sentarme en la cama, a quitarme los zapatos, a observar cómo el día iba apagándose tras una ventana que no se abría. En la televisión del pasillo sonaban noticias a volumen bajo. Algo sobre reformas, algo sobre escándalos políticos. Nada tenía que ver conmigo. Nada me devolvía a mi vida. Pasaron las horas. No llegó nadie a buscarme. No volvió Rubén. No volvió Clara. Llamé desde la recepción, pero no contestaron. Dejé mensajes. «¿Dónde están?». No obtuve respuesta. El personal evitaba el contacto visual. Por la noche me entregaron un blister de pastillas y un vaso con agua. Me negué. «No me han explicado qué es esto». La enfermera insistió, pero al ver mi expresión, se retiró. Dormí con un ojo abierto. Soñé con mi casa, con Joaquín podando las bugambilias, con Rubén de niño corriendo por el patio con los zapatos llenos de tierra. Me desperté con el cuerpo entumecido y una pregunta fija en la mente. ¿Qué hicieron con mis cosas? A la mañana siguiente, salí al pasillo con decisión. Fui directo a la recepción. Exigí hablar con el director del centro. Me hicieron esperar. Después de media hora, me recibió una mujer de unos 50 años, con un tono ensayado y amable. «Señor Andrade, entiendo su preocupación. Su familia ha firmado los documentos de ingreso temporal. Está aquí para observación. Nada más». Le pedí ver los documentos. Se negó. Le pedí hablar con mi abogado. Dijo que lo anotaría. Le pedí mi teléfono celular. Dijo que lo tenía Rubén. Me levanté de la silla y dije: «Esto es un encierro. No lo permitiré». La mujer me miró. Sonrió apenas y dijo: «Todo esto es por su bienestar, señora». Regresé a mi habitación con el corazón acelerado y la certeza absoluta de que algo no estaba bien. Entonces vi la bolsa de mis pertenencias, abierta. Faltaba mi billetera. También el pequeño cuaderno donde anotaba mis cuentas. Y mi anillo de boda. No supe si gritar o llorar. Me senté en la cama, temblando. Y allí, en ese instante, lo comprendí. Esto no era un chequeo. No era una evaluación. Era un traslado. Un destierro cuidadosamente planeado y ejecutado. Habían tomado decisiones por mí. Me habían empujado a este lugar, con sonrisas y frases dulces. Me habían arrastrado al auto como si fuera un mueble viejo, y en el fondo sabían que nadie reclamaría. Porque cuando una mujer mayor desaparece, nadie pregunta demasiado. Pero yo no era un mueble, ni un trámite, ni una presencia molesta. Aún tenía memoria, aún tenía dignidad, aún tenía voz. Y si ellos habían olvidado quién era yo, entonces me encargaría de recordárselo.
una vez más. Aunque tuviera que empezar desde este cuarto estrecho y sin nombre. El tercer día desperté antes de que sonara el timbre del desayuno, sin haber pegado los ojos en toda la noche. Me dolía la espalda por el colchón hundido y sentía una punzada sorda en la base del cuello, como si el peso de los años se hubiera concentrado justo allí. Teodora, mi compañera de cuarto, roncaba con la boca abierta, ajena al mundo. Me senté en la cama con lentitud, para que el crujido de las articulaciones no me asustara a mí misma. Y miré por la ventana. Un cielo gris cubría la ciudad, y el sonido de una radio lejana parecía repetir las mismas noticias desde hacía días. Bajé los pies al suelo frío, y me prometí que ese día sería distinto. No sabía cómo ni qué haría exactamente, pero tenía claro que no podía seguir esperando que alguien viniera a rescatarme. Ya no era tiempo de esperar. Después del desayuno, que consistió en pan tostado con margarina, una fruta verde insípida y café diluido, pedí pasar al área administrativa. Usé el tono de voz que utilizaba cuando me enfrentaba a inspectores de contabilidad en mis años de oficina. Firme, sereno, sin fisuras. La recepcionista vaciló, pero accedió. Me sentaron frente a una computadora que claramente no usaban a menudo, y me asignaron un auxiliar que debía supervisar lo que hiciera. Le dije que quería revisar mi correo electrónico. Ella se sentó a mi lado, cruzada de brazos, como si temiera que pudiera explotar el aparato. Ignoré su presencia. Ingresé con manos temblorosas pero precisas a mi antigua cuenta, una que no usaba con frecuencia, pero que mantenía por costumbre. Busqué el contacto de Elías, mi vecino de toda la vida, exagente de la policía jubilado, un hombre al que siempre admiré por su sentido de la justicia y su memoria afilada. Le escribí un mensaje corto, directo, con el asunto en mayúsculas. Ayúdame. No es un centro médico. No sabía si lo vería, si aún revisaba ese correo, si me recordaba con claridad. Pero era lo único que podía hacer desde donde estaba. Lo envié y luego cerré sesión. No dije una palabra. Regresé a mi habitación y me senté a esperar. Esa noche soñé con mi madre. Aparecía en la cocina de mi infancia, pelando naranjas con las uñas porque no confiaba en los cuchillos, y me decía: «Cuando te arrinconen, no grites. Mira, escucha, espera, y después ataca». Me desperté con la frase repitiéndose en mi cabeza como un eco antiguo, y con una determinación que no había sentido en años. Me vestí con esmero, peiné mi cabello con la raya al medio. Me puse la chaqueta gris que había traído doblada y que apenas usaba porque aquí el aire acondicionado estaba siempre demasiado alto. Fui al desayuno. Saludé a cada uno de los residentes por su nombre. Algunos me respondieron con un murmullo, otros con una mirada confusa. Observé a las enfermeras, 2 jóvenes nuevas, una que hablaba por teléfono en voz baja, otra que anotaba cosas en una libreta con dibujos infantiles en la tapa. Me fijé en los horarios pegados a la pared, en las cámaras instaladas en los pasillos, en la puerta trasera que daba al estacionamiento. Todo con calma, con la misma precisión con la que antes analizaba los balances financieros. A media mañana pedí hablar con el doctor. Me dijeron que no estaba disponible. Pedí hablar con la directora. Tampoco. Pedí entonces acceso a mis documentos, a los papeles que supuestamente había firmado. Me miraron con lástima. Me dijeron que estaban en trámite. Regresé a la sala común, tomé un cuaderno que estaba olvidado sobre una mesa y comencé a escribir. No lo que sentía, no aún. Escribí nombres, fechas, detalles.
el día en que me trajeron, los nombres de las enfermeras, los medicamentos que me ofrecieron, los turnos, las irregularidades. Estaba armando un mapa. No sabía para qué exactamente, pero necesitaba dejar constancia, como si escribir me devolviera el control sobre los hechos. Fue en la tarde, mientras ayudaba a Teodora a recoger su chal que se le había caído al suelo, cuando un auxiliar, más amable que las otras, me susurró algo al oído. «Tenga cuidado con firmar lo que le den. Aquí han dejado a más de una sin casa». Me quedé paralizada. «¿Cómo dices?», le pregunté, pero ella ya se había alejado, con la cabeza gacha, como si su pequeña valentía le hubiera costado un mes de vida. Esa frase me dio vueltas toda la noche. Pensé en mi casa. ¿Qué habría sido de ella? ¿Estaría aún en mi nombre? ¿Rubén la habría vendido ya? ¿Y mis cosas? Mi anillo. Mi escritura. De pronto recordé el archivador negro que tenía en la alacena, donde guardaba todos mis documentos importantes. Una sospecha se coló en mi mente como una gota de veneno. ¿Acaso Rubén y Clara habían accedido a él? A la mañana siguiente recibí respuesta. Elías me había contestado. Un mensaje corto, escrito con los dedos lentos de alguien mayor, pero determinado. Vi cómo te sacaban. Tengo cámara. Investigaré. Resiste. Me quedé mirando esa frase durante largos minutos. Tenía una especie de electricidad interna. Por primera vez desde que llegué, sentí que no estaba completamente sola. Lo siguiente fue una serie de intercambios cortos. Me pidió información del lugar. Nombre completo, dirección, nombres del personal, cualquier indicio de ilegalidad. Empecé a tomar fotos con el dispositivo de lectura que usaban para los ejercicios cognitivos. Lo conectaban a una red interna sin salidas a Internet, pero tenía cámara. Fingí hacer mis ejercicios y grabé. Guardé los videos en una memoria USB que encontré en el área de informática. La escondí en el hueco de la zapatilla izquierda. Nadie revisaba nada con demasiada atención. No todavía. Esa noche, Elías me escribió de nuevo. Clara tiene una tienda en línea de artículos vintage. Está vendiendo joyas, vajillas, hasta fotos antiguas. Hay objetos que reconozco. Algunos eran tuyos, ¿no? Sentí un escalofrío. Esos objetos, que durante años habían acompañado mis días, habían sido reducidos a mercadería. Mi vida convertida en catálogo. Mis recuerdos en inventario. Lloré sin emitir sonido, para no despertar a Teodora. Me apreté el pecho. Me juré que no volvería a confiar a ciegas. Me juré que no moriría sin gritar lo que sabían que había callado toda mi vida. El día siguiente fue del principio del caos. Una mujer que llevaba menos de una semana internada empezó a gritar. Pedía ver a su hija. Decía que no había autorizado estar allí. La sedaron. Lo vi. Lo vi con mis ojos. Se la llevaron en una camilla, con los ojos abiertos pero vacíos. Ese mismo día decidí que no podía seguir esperando. Me acerqué al área de los teléfonos. Fingí hacer una llamada inocente. Marqué a un número que sabía que no respondería nadie. Y en voz alta, con tono firme, dije: «Mañana vendrán por mí. Tengo los documentos, el video. Ya entregué pruebas a la policía». La recepcionista me miró con pánico apenas contenido. No dije más. Me senté a leer, como si nada. Esa noche,
Una de las enfermeras nuevas entró a mi cuarto y se quedó un rato más de lo normal. No dijo nada. Solo me miró mientras yo fingía dormir. Luego se fue. A las 2 de la mañana, recibí un nuevo mensaje de Elías. Mañana a las 10, la policía hará una visita administrativa. Actúa normal, pero prepárate. Esto va en serio. Mi corazón retumbó como un tambor en mi pecho. Me levanté, me peiné, escondí bien la memoria USB y recé. No por protección, sino por claridad. Porque si ese era el día, debía estar entera. Y aunque aún no lo sabía, lo peor estaba por venir. La mañana en que la policía llegó a la residencia San Elías, el aire tenía un peso distinto. No era solo la humedad atrapada en las paredes ni el zumbido perpetuo del refrigerador industrial junto al comedor. Era otra cosa, más sutil, como una electricidad contenida que se deslizaba bajo la piel. Me levanté temprano, como siempre, y realicé cada movimiento con una precisión casi ritual. Me puse el suéter azul con botones perlados, el que Joaquín siempre decía que me hacía parecer más alta, y recogí el cabello con una peineta de carey, la única que me quedaba desde que llegué allí. Teodora me observó desde su cama con sus ojos líquidos y tristes. No preguntó nada. Sabía de alguna manera que esa jornada no sería como las demás. Durante el desayuno, los rumores corrían entre los residentes como ráfagas de viento entre hojas secas. Algunos decían que venía un nuevo director, otros que por fin revisarían la comida. Incluso escuché a una señora decir que iban a cerrar el lugar por reformas. Pero yo sabía la verdad, o al menos parte de ella. Sabía que Elías había logrado mover algunos hilos gracias a sus contactos antiguos, y que la visita no sería solamente de inspección médica. Me senté a desayunar con calma, sorbiendo el café aguado con la elegancia de quien bebe el mejor té inglés, y miré a cada rostro en el comedor como si necesitara memorizarlos. Cada uno de ellos, de alguna manera, era una versión distinta de mí misma. Mujeres y hombres que alguna vez fueron pilares de su familia, abandonados en un limbo sin voz, esperando que el tiempo se los tragara sin hacer ruido. A las 10 en punto, como Elías había prometido, llegaron. 3 personas. 2 hombres, uno con camisa blanca y carpeta en mano, el otro con chaqueta oscura, y una mujer de rostro adusto, con una expresión que no dejaba margen para bromas. Se presentaron como funcionarios del Instituto de Protección al Adulto Mayor, acompañados de un oficial judicial. Pidieron hablar con la dirección. El rumor se propagó como pólvora, y no tardó en notarse la tensión en el personal. Algunas enfermeras comenzaron a susurrar entre ellas. Otras se escondieron tras las puertas de los cuartos. La directora apareció al poco rato, vestida con un conjunto rosa que buscaba parecer cálido pero que no lograba ocultar el temblor de sus manos. Los condujo a su oficina. Yo me levanté despacio, salí al pasillo y me coloqué cerca, como quien deambula sin rumbo pero con oídos atentos. Escuché fragmentos. Pedían registros, documentos, nombres. Preguntaban por protocolos, por tratamientos, por documentación firmada por familiares. La voz de la directora se hacía más aguda con cada respuesta. Al cabo de 1 hora, comenzaron a llamar a algunos residentes. Primero a la señora Mendoza, luego al señor Arturo. Finalmente un auxiliar se acercó a mí con pasos cortos. «Doña Estela, la requieren en la oficina». Caminé hasta allí con dignidad. Me senté frente a ellos y por primera vez en semanas alguien me habló como si mi voz tuviera peso. Me preguntaron cómo había llegado allí. Relaté los hechos con detalle, desde la mañana en que Clara me dijo que era una evaluación médica,
hasta las noches en que intenté comunicarme con mi hijo sin respuesta. Les entregué la memoria USB. Les dije que dentro había grabaciones de la residencia, de las rutinas, de los medicamentos administrados sin consentimiento. Les conté de los objetos personales desaparecidos. Les hablé del negocio de Clara, de los mensajes de Elías, de las sospechas, de las cosas que intuía pero que no podía probar aún. La mujer del grupo, que hasta entonces no había hablado, me miró fijo durante un largo momento. No escribía, no asentía, solo me observaba con la concentración de quien escucha algo más profundo que las palabras. Finalmente dijo: «Usted está muy lúcida, señora. Lo que relata es grave. Vamos a investigar a fondo». Sentí una oleada de algo parecido al alivio, pero también un temblor interno. No había vuelta atrás. Lo que hasta entonces había sido una prisión callada, ahora se había convertido en un campo de batalla. Me dejaron volver a mi habitación, pero la atmósfera había cambiado. El personal estaba inquieto. Se percibía en el modo en que cerraban las puertas, en cómo se dirigían a los internos con un tono más seco, más rápido. En la cena nos sirvieron arroz insípido y pollo desmenuzado. Nadie habló. Incluso los más conversadores masticaban en silencio. La tormenta había comenzado, aunque aún no sabíamos hasta dónde llegaría. Esa noche no dormí. Me acosté con los ojos abiertos, mirando el techo descascarado, repasando en mi mente cada conversación, cada palabra. Me preguntaba si Rubén ya sabría algo, si Clara había notado que se les venía encima un torbellino, y sobre todo, me preguntaba qué harían cuando se enteraran de que ya no estaba sola, que había levantado la voz, que me había sacudido el polvo de la sumisión. A las 3 de la mañana recibí un nuevo mensaje de Elías. «Los videos llegaron. Ya los tienen. La policía abrió una carpeta. Mañana entrevistan a Clara». Me senté en la cama, respirando con dificultad. Teodora me miró desde su almohada. «¿Todo bien, Estela?», murmuró. Le tomé la mano. «Aún no, pero falta poco». A la mañana siguiente me llamaron para decirme que Rubén vendría a verme. La noticia me dejó helada. ¿Después de tanto tiempo? ¿Después de ignorar mis mensajes, mis llamadas? Ahora que todo salía a la luz, me vestí con cuidado, con una blusa blanca y pantalones grises. Me peiné con esmero. Me perfumé discretamente. Me senté en la sala de visitas como quien se prepara para declarar en un juicio. Cuando lo vi entrar, me tomó unos segundos reconocerlo. Estaba más delgado, con las ojeras marcadas. Caminaba con el peso de alguien que ya no controla nada. Se sentó frente a mí sin decir palabra durante unos instantes. Finalmente habló. «Mamá, no sabía que esto estaba pasando así». No le respondí. Lo observé con atención. No quería palabras vacías. Quería saber si aún quedaba algo del niño que crié, del hijo que se sentaba en mi regazo a leer los cuentos de su padre. Rubén tragó saliva. Clara manejaba todo. Yo confié. Pensé que era lo mejor para ti. Te veía débil, cansada. Creí que necesitabas estar cuidada. Me mantuve en silencio. La rabia no era útil en ese momento. Lo miré a los ojos y hablé con voz clara. No fue ella quien me arrastró al coche. Fuiste tú. No fue ella quien firmó los papeles sin leerlos. Fuiste tú. No fue ella quien desapareció cuando más te necesité.
Fuiste tú. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo el dolor se deslizaba por su rostro como una sombra. «Perdón», susurró. «Sé que no alcanza». Pero no sabía cómo enfrentar esto. No quise perderte, pero tampoco supe defenderte. Cerré los ojos un momento. Me dolía el cuerpo entero. Pero más que nada, me dolía esa distancia inmensa entre él y la mujer que lo crió. Cuando abrió la boca otra vez, su tono era distinto. «La policía vino al negocio de Clara esta mañana. Confiscaron computadoras, documentos. Ella está en shock. Dice que no entiende nada. Pero ya no puedo seguir protegiéndola». Hizo una pausa. «Si tengo que declarar, lo haré. Si tengo que enfrentar las consecuencias, también». Me tomó la mano con cuidado. «Solo quiero que sepas que no te dejé por odio. Te dejé por cobardía. Y ahora quiero intentar repararlo». Lo miré con una mezcla de ternura y tristeza. «No se repara una vida como quien repara una lámpara, Rubén. Pero al menos puedes dejar de romperla». Nos quedamos en silencio un rato. Luego se fue. Yo regresé a mi cuarto con el corazón pesado. Pero por primera vez, no sentí miedo. Lo que había comenzado como una trampa, ahora era un proceso de justicia. Aún no sabía si saldría de allí pronto, ni qué pasaría con Clara, con Rubén, con la casa, con todo lo que me habían quitado. Pero algo se había roto dentro del muro, algo profundo, algo irreparable, y al mismo tiempo, algo vivo, como una grieta por donde entra la luz. Porque a veces, la mitad exacta de una historia no es el final del silencio, es el principio del ruido justo, del que merece hacerse oír. Después de aquella conversación con Rubén, no volví a verlo durante 3 días. En ese tiempo, todo dentro de la residencia pareció entrar en un extraño estado de pausa, como si los hilos que sostenían el orden habitual hubieran sido cortados de repente, y cada quien se limitara a cumplir su función con un mínimo de voluntad. Apenas sosteniéndose sobre la rutina, el personal evitaba el contacto visual. Las comidas llegaban más frías y más insípidas que antes, y el número de enfermeras por turno disminuyó sin explicación. A nadie le sorprendió. Sabíamos que el barco se hundía, y que los primeros en saltar siempre son los que tienen menos que perder y más que ocultar. Yo me mantenía alerta, registrando cada movimiento, cada cambio, cada conversación murmurada entre puertas entreabiertas. Sabía que aún no había terminado, que la tormenta recién empezaba a mostrar su verdadero rostro. Al 4.º día, temprano por la mañana, me avisaron que debía presentarme en la oficina de la dirección. La misma auxiliar que había evitado mirarme durante semanas me entregó la nota escrita a mano, con una letra que intentaba disimular el temblor. «La esperan a las 11 en punto. No falté». Me preparé como quien se alista para una cita con el destino. Me puse un vestido antiguo que había guardado cuidadosamente en el fondo del armario, uno de flores azules que Joaquín adoraba, porque decía que me daba un aire de mujer que no pide perdón por existir. Me peiné con esmero, incluso usé un poco de lápiz labial, ese que Clara había dejado una vez por descuido entre mis cosas y que me había prometido no tocar. Lo desobedecí con gusto. Cuando entré en la oficina, me esperaban 2 personas desconocidas. Un abogado de rostro inexpresivo y una mujer que se presentó como representante del área de familia del juzgado local. En el centro de la mesa había una carpeta gruesa con mi nombre completo en la portada. Al ver eso, supe que lo que estaba por pasar no era un trámite más. Era una batalla.
La mujer me saludó con un apretón de manos firme. El abogado, en cambio, apenas asintió. Me pidieron sentarme y comenzaron a hablar. «Doña Estela, estamos aquí para informarle que se ha abierto un expediente judicial relacionado con su situación personal y patrimonial, a raíz de la denuncia presentada por el señor Rubén Salcedo Andrade y con apoyo de pruebas entregadas por el señor Elías Montes. Se ha solicitado una revisión completa de los documentos vinculados a su traslado a esta residencia y la administración de sus bienes». Respiré hondo. Lo que había deseado durante semanas estaba ocurriendo, pero no sentí alivio. Sentí vértigo. La mujer continuó. «De acuerdo con los primeros hallazgos, existen indicios de que su ingreso aquí fue forzado, sin su consentimiento informado, y con documentos posiblemente firmados bajo engaño o coacción. Asimismo, se ha detectado movimiento de bienes a nombre de terceros, incluyendo una transferencia de propiedad que actualmente está bajo investigación». El abogado abrió la carpeta y extrajo varias hojas. «Queremos mostrarle esto. Son copias de los documentos firmados en su nombre hace 5 semanas. Los observé con atención. Mi firma estaba allí, pero alterada. No era la mía. Era una imitación burda, temblorosa, hecha con prisa». Sentí una punzada de indignación que me atravesó como una lanza. «Esto no lo firmé yo», dije con voz clara. «Lo supe desde el primer día. Me sacaron de mi casa sin explicación. Me llevaron como si no tuviera derecho a preguntar. Y luego me desaparecieron». La mujer asintió. «Lo sabemos, y por eso mismo estamos aquí». Me entregaron un formulario. Era una declaración jurada. Tenía que escribir, con mis palabras, lo que había ocurrido. Tomé la pluma con manos firmes y comencé a narrar. Desde la primera conversación con Clara, el día de la supuesta cita médica, hasta los días de silencio forzado en esa habitación compartida con Teodora, pasando por cada intento de llamar, cada mensaje sin respuesta, cada noche insomne mirando el techo, imaginando lo peor. No dejé nada fuera. No me censuré. Porque entendí, mientras escribía, que si había algo que aún podía hacer por mí, por mi historia, por mi dignidad, era contarla entera. Sin adornos, sin atajos. Al finalizar, la representante del juzgado me dijo que el proceso podría tomar semanas, pero que ya se había emitido una orden para inmovilizar la venta de mi casa y suspender cualquier movimiento financiero ligado a mis cuentas. «¿Y Clara?», pregunté. «Está siendo investigada. Su negocio ha sido intervenido. Se encontraron objetos que figuran en denuncias cruzadas de otros adultos mayores». Cerré los ojos. No por sorpresa, sino por confirmación. Ya no era una sospecha solitaria. Era una realidad. Clara había construido un sistema. Yo no era la única. No era un error, ni una excepción. Era una más entre muchas mujeres invisibles que habían sido reducidas a recursos, a propiedades, a oportunidades para otros. Esa verdad me dolió más que la traición en sí, porque mostraba que el mundo que había creído seguro ya no existía. En los días que siguieron, recibí visitas de asistentes sociales, abogados, incluso un periodista. Todos querían saber lo mismo. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Cómo era que una mujer con mi historia, mi trayectoria, mi inteligencia, había terminado en una situación así? Les respondí con honestidad. Porque confié. Porque me enseñaron que una madre debe creer en sus hijos.
porque no imaginé que el amor pudiera volverse desdén con tanta facilidad. Y porque cuando una envejece, el mundo entero empieza a hablarte como si ya no estuvieras aquí. Sus miradas se volvían graves. Tomaban nota. Me agradecían, pero yo sabía que no bastaba con denunciar. Había que resistir. Un día antes de que se cumpliera un mes desde mi ingreso forzado, Rubén regresó. Esta vez no vino solo. Lo acompañaba Clara. Al verla, algo dentro de mí se tensó como una cuerda vieja. Vestía elegante, como siempre. Llevaba el cabello recogido y un bolso caro del que colgaba un llavero con mis iniciales. Entraron sin pedir permiso y se sentaron frente a mí. Rubén fue el primero en hablar. «Clara quiere explicarte». Ella me miró con una mezcla de arrogancia herida y nerviosismo mal disimulado. «Doña Estela, todo esto ha sido un malentendido. Yo nunca quise hacerle daño. Solo pensé en lo mejor para usted. Teníamos tantos gastos. Y usted parecía tan... perdida. Pensé que nos estaba dando espacio para encargarnos de todo, como una forma de ayudarnos». La escuché con paciencia. No interrumpí. No la contradije. Esperé a que terminara su acto. Y entonces me puse de pie. «Clara, tú no pensaste en mi bienestar. Pensaste en tu negocio. Pensaste en cómo sacar provecho de una mujer mayor a la que consideraste débil. Pero te olvidaste de algo muy simple. Yo no soy tu víctima. Soy tu espejo. Y ahora, tú vas a tener que mirarte entera». Rubén no dijo nada. Clara se puso de pie de inmediato y salió de la sala, furiosa, derrotada, vencida por una verdad que ni sus gestos ni su ropa podían maquillar. Cuando se cerró la puerta, Rubén se quedó allí, sin moverse. Me miró con los ojos humedecidos. «Mamá, no sé si puedas perdonarme, pero si puedes, estoy dispuesto a quedarme a reconstruir lo que destruí». Me acerqué. Lo abracé con fuerza. No dije que lo perdonaba. No aún. Pero no lo rechacé. Y eso, para ambos, fue suficiente por ese día. Esa noche, volví a dormir por primera vez en semanas. Y cuando cerré los ojos, supe que el fuego que habían intentado apagar seguía allí. Más sereno, más fuerte, más mío. Porque me habían querido reducir a cenizas. Pero olvidaron que hay mujeres que nacen de nuevo, justo cuando todos las creen acabadas. Aquel lunes por la tarde, el sol caía con una luz pálida que no calentaba. Las ventanas del ala sur, donde se ubicaba la sala de actividades, proyectaban largas sombras sobre el suelo encerado, y el aire parecía estar suspendido, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Me encontraba sentada en una de las sillas de madera, frente al gran ventanal, mirando sin mirar, dejándome invadir por la lentitud del momento, cuando llegó la notificación. Una de las asistentes, una mujer joven de rostro amable pero nervioso, de esas que saben más de lo que dicen, me entregó un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Reconocí de inmediato la letra de Elías. Lo abrí sin prisa, sabiendo que cualquier cosa que contuviera tendría peso. Era una carta breve, escrita con esmero. Me informaba que al día siguiente, a las 9 en punto, se llevaría a cabo una audiencia preliminar en el juzgado local. No era aún un juicio formal, pero sí el acto que definiría si las medidas cautelares solicitadas serían convertidas en permanentes, y si se abriría o no un proceso penal contra Clara, y eventualmente contra Rubén, dependiendo del resultado de su declaración y la evidencia recogida. Mientras leía, sentí
cómo mi respiración se volvía más lenta, más profunda. No por miedo, sino por una suerte de reverencia al instante. Aquello que durante tanto tiempo fue un grito ahogado, una sospecha sin forma, ahora tenía fecha, hora, sala, juez y nombre. Estaba escrito. Iba a ocurrir. Me levanté de la silla y caminé hacia mi habitación como si tuviera 100 años y al mismo tiempo ninguno. Esa noche me preparé sin alboroto. Elegí ropa sobria, zapatos cómodos, el abrigo gris oscuro que me había acompañado en tantos momentos importantes. No dormí, pero no me sentí agotada. En lugar de eso, repasé en mi mente cada frase, cada dato, cada parte de la historia que debía decir si me daban la palabra. Porque no quería venganza. No deseaba ver rostros derrotados ni lágrimas fingidas. Lo único que anhelaba era verdad. Una verdad sin adornos. Una verdad que me devolvieras a mí misma. A la mujer que durante años sostuvo una familia, un hogar, un matrimonio, un negocio, y que ahora era mirada como alguien a quien se puede desplazar, esconder, silenciar. Llegamos al juzgado en una camioneta municipal, junto con un trabajador social y una enfermera que me habían sido asignados por la Oficina de Protección al Adulto Mayor. El edificio era modesto, de paredes gastadas y escaleras de cemento, pero al cruzar su puerta sentí algo parecido a dignidad. Como si por fin me invitaran a sentarme en la mesa donde se decide el curso de las cosas. Al ingresar a la sala, vi a Rubén sentado al fondo, solo, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Vestía sencillo, sin corbata, con el rostro abatido de quien ha empezado a entender. Clara llegó unos minutos después, acompañada de un abogado de gesto arrogante y sonrisa apretada. Llevaba gafas oscuras, aunque estábamos bajo techo, y un vestido ajustado que no correspondía al contexto. Al verme, no pudo sostener la mirada. Fingió revisar su teléfono. Luego se sentó al lado opuesto. La sala estaba casi vacía. Solo el juez, una secretaria judicial, los representantes de la Oficina de Protección y 2 personas más que no reconocí, probablemente testigos o funcionarios de apoyo. El juez abrió la audiencia con voz pausada. Explicó que el objetivo era evaluar las medidas adoptadas, escuchar las partes y decidir si el caso debía pasar a la siguiente etapa. Pidió primero que se expusieran los hechos. El abogado de Clara tomó la palabra. Habló durante 15 minutos. Repitió los argumentos de siempre. Que yo estaba confundida, que todo fue hecho por mi bienestar, que había amor, que se trataba de un malentendido entre generaciones. Que los documentos estaban en regla, que Clara había actuado de buena fe. Mencionó vagamente que había otros intereses queriendo intervenir en la familia. Me sentí como si me clavaran agujas en la espalda, no por lo que decía, sino por la frialdad con la que lo decía. Como si mi vida fuera apenas un expediente que le tocó defender por azar. Luego me pidieron hablar. Me levanté sin ayuda. Caminé hasta el centro de la sala. Respiré hondo. Y hablé. No desde la ira, no desde la herida, sino desde la verdad. Conté cómo fue todo. Cómo me levanté esa mañana pensando que iría al médico. Cómo me arrastraron al coche sin explicación. Cómo me dejaron en una institución sin documentos, sin mis cosas, sin derecho a decidir. Cómo pasé días enteros sin saber dónde estaba mi anillo, mis cartas, mis fotos. Cómo supe que Clara vendía mis pertenencias. Cómo Rubén firmó papeles que no leyó. Cómo descubrí que mi casa había sido ofrecida en venta sin mi autorización. Cómo me convertí en una sombra en mi propia historia.
y cómo, gracias a la ayuda de un viejo amigo, pude registrar, escribir, probar y reclamar. No lloré. No levanté la voz, pero cada palabra llevaba dentro años de silencio acumulado, de desprecio disimulado, de abandono disfrazado de cuidado. El juez me escuchó con atención. Al terminar, asintió con suavidad. Luego pidió a Rubén que hablara. Mi hijo se levantó con dificultad. Se acercó al centro. Lo vi temblar. Dijo que no tenía excusas, que creyó estar haciendo lo correcto, pero que no investigó, no preguntó, no protegió, que entregó su responsabilidad a alguien que solo veía en mí una oportunidad, que se sintió abrumado, confundido, cómodo, que había traicionado mi confianza por pereza, por cobardía, que no quería el perdón del tribunal, sino mi mirada. Mi perdón. Escuchar eso fue como abrir una ventana en una casa cerrada durante años. Me dolió. Me dio rabia. Pero también fue necesario. Porque al oírlo, supe que algo en él se había roto. Algo que tal vez, con mucho tiempo y poco a poco, podría recomponerse. Tal vez. Cuando Clara fue llamada a declarar, se levantó altiva, pero su voz tembló desde la primera frase. Negó todo. Dijo que nunca tuvo intención de hacer daño, que me cuidó, que yo la confundía, que eran solo malentendidos. Pero cuando el juez le mostró las fotos del catálogo en línea, los recibos a su nombre, los correos electrónicos interceptados, su tono cambió. Se quebró. Lloró. Gritó. Se declaró víctima de una conspiración. El juez la interrumpió. Le pidió respeto. Dijo que en base a lo escuchado, procedería a mantener las medidas de protección, inmovilizar las cuentas, iniciar el proceso formal de investigación penal y solicitar al fiscal de turno que tomara declaración ampliada en sede fiscal. Cuando salimos de la sala, el aire me pareció más liviano. No era libertad, pero era justicia en camino. Afuera, Rubén me alcanzó. Me pidió caminar juntos hasta el auto. Caminamos en silencio. Al llegar, se detuvo. Mamá, si decides no volver a hablarme nunca más, lo entenderé. Pero si decides hacerlo, aunque sea una vez al año, estaré aquí. Le respondí con una frase que no planeé. Todavía estoy viva. Eso ya es algo. No supe si eso era un sí o un no. Pero era lo que podía decir en ese momento. Esa noche regresé a la residencia por última vez. Me quedaban pocos días allí. La jueza había ordenado mi salida y mi traslado a un departamento temporal gestionado por servicios sociales, con asistencia médica y autonomía completa. Dormí sin soñar. Al amanecer, antes de irme, pasé por la habitación de Teodora. Dormía tranquila. Le dejé mi cuaderno, el que usé para registrar todo. En la primera página, escribí: que ninguna mujer mayor vuelva a vivir en silencio lo que nosotras sí. Habla, lucha. Recuerda quién eres. Cerré la puerta con suavidad. Bajé al coche que me esperaba y partí. No era un final, pero sí era el fin de un infierno. Y en ese momento, eso bastaba. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que crucé por última vez la puerta de la residencia San Elías. Todavía conservo en la memoria el sonido exacto de las ruedas del coche sobre el empedrado, ese crujido suave y firme que me indicaba, más que cualquier palabra,
que me alejaba de un lugar donde quisieron silenciarme. Ahora vivo en un apartamento pequeño, en el segundo piso de un edificio antiguo, en un barrio donde nadie pregunta demasiado, pero todos saludan al pasar. Tengo un balcón con plantas, una radio vieja y una silla junto a la ventana donde paso las tardes mirando cómo cambian las sombras en los muros de enfrente. No tengo muchas cosas. Las que me devolvieron de mi casa caben en 3 cajas. Algunas fotos, unos platos, un par de libros con mis anotaciones y la peineta de Carey. El resto lo vendieron o lo regalaron sin consultarme. Aprendí a no preguntar por lo que no volverá. Rubén me visita una vez por semana. No hablamos mucho de lo que pasó, aunque a veces, cuando el silencio se alarga demasiado, él dice algo como: «Fui un cobarde» o «no lo supe ver». Y yo le contesto con un gesto que no es perdón, pero tampoco castigo. La relación que teníamos ya no existe, y la nueva que estamos intentando construir es torpe, frágil, como un puente hecho con maderas recuperadas. Clara no ha vuelto a Bath a aparecer. Su proceso judicial sigue abierto. Hay otros testigos, otras mujeres mayores que se atrevieron a hablar después que yo. Algunas han recuperado sus bienes. Otras, como yo, solo buscan recuperar el sentido de sí mismas. No sé si Clara irá a prisión. No me importa. Lo único que deseo es que el sistema que construyó no vuelva a repetirse, que ninguna otra mujer sea tratada como una carga o como una cuenta bancaria con piernas. A veces recibo llamadas de periodistas o de jóvenes activistas que quieren conocer mi historia. Me preguntan cómo fue que resistí, cómo fue que me atreví a denunciar. Les digo la verdad. No fue valentía. Fue instinto. Como el de una planta que, a pesar de la sombra, busca un resquicio de luz. Porque había días en que no quería levantarme, en que pensaba que tal vez lo mejor era dejarme ir, desaparecer como otras tantas. Pero siempre había algo. Una carta de Elías, la mirada de Teodora, el recuerdo de mi madre pelando naranjas, que me recordaba que aún era dueña de mi voz. Y esa voz, aunque temblorosa, era mía. Los domingos cocino para mí misma, algo sencillo, pero con sazón. Pongo música antigua, me sirvo una copa de vino y me siento a comer despacio, como si tuviera invitados. No extraño la casa grande, ni los adornos, ni los muebles pesados. Extraño algunas risas, eso sí, las conversaciones sin apuro, el olor a café por la mañana. Pero he aprendido a hacer espacio para nuevas cosas. A veces recibo cartas de otras mujeres mayores, desconocidas, que me dicen que mi historia les dio fuerza para hablar con sus hijos, para revisar sus cuentas, para escribir sus propias versiones. Las leo con una mezcla de orgullo y tristeza. Me alegra haber sido útil. Me entristece que seamos tantas. Antes de dormir, me gusta escribir en un cuaderno nuevo. No sobre el pasado, sino sobre lo que imagino. Invento jardines, nombres de nietas que no tuve, tardes de lluvia en ciudades donde nunca viví. Me ayuda a no endurecerme, a no convertirme en mi propio monumento. Porque sé que podría pasarme el resto de mis días hablando de lo que me hicieron, pero prefiero hablar de lo que aún puedo hacer. Aunque sea poco. Aunque sea solo contar. Aunque sea solo decirle a otra mujer: yo también estuve allí. Y salí. A veces, en la soledad de la madrugada, me pregunto si Joaquín estaría orgulloso de mí, si me habría creído desde el primer momento, si habría movido cielo y tierra para sacarme de ese encierro. No tengo respuesta.
pero me consuela pensar que tal vez, desde donde esté, me mira sentada en esta silla junto a la ventana, tomando mi café con dignidad, y me susurra con esa voz ronca que tanto extraño. Eres más fuerte de lo que crees, Estelita. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, le creo.